Llevo haciendo fotografía desde hace 5 años de manera un poco más formal, o sea, 5 años saliendo con mi cámara a diario. La fotografía, sobre todo la fotografía de calle, empecé a apropiarla a mi estilo de vida porque me encontraba un poco aburrido en la rutina y sinceramente aprecio mucho a la gente que tiene la capacidad de observar como esos pequeños detalles en la cotidianidad de sus vidas. Y también para poderlo hacer conmigo y llevarlo como un poco más llevadero, porque es que mi vida es demasiado rutinaria, empecé a apropiar la fotografía de calle para eso. Me gusta mucho analizar a la gente, de hecho puedo pasar horas viendo a las personas, me gusta analizar las conductas, la actitud, la expresión corporal de las personas. Entonces la fotografía de calle me permite fijarme en ese tipo de detalles. Pertenezco a un colectivo que se llama Flagrante Colectivo, de hecho somos 4 los compañeros que fundamos y que administramos este colectivo. Hemos hecho algunas exposiciones aquí en Querétaro, San Juan del Río, en Amialco, y también he tenido la oportunidad de dar algunos talleres en Querétaro, en Ciudad de México. Soy autodidacta en la fotografía, pero la verdad es que como me apasiona muchísimo, me metí muy de lleno a investigar todo esto, y desde luego la regla más importante pues es jamás salir de tu casa sin tu cámara y disparar lo más que se pueda. La fotografía de calle para mí es un estilo de vida, es algo que me apasiona muchísimo. Sinceramente puedo pasar horas viendo libros de otros autores, analizando el trabajo de otras personas. Me gusta prestar especial atención desde el proceso de la edición y selección de mi fotografía hasta la publicación de las mismas, y también como persona autodidacta siempre agradecido a quien se encuentra dispuesto a enseñar a los demás, y entonces procuro que también cuando alguna persona tiene alguna duda o quiere algún consejo o algún tip relacionado, pues bueno, pueda ayudarlo con eso. El street photography es un género que es muy específico, a veces es un poco complicado de explicar con palabras. Digamos que es como el hermano artístico de la fotografía documental o periodística, porque tenemos cierta libertad de creación, sobre todo en la composición, y también de elegir los momentos que queremos fotografiar. Si habría que resumirlo de una manera sencilla, sería fotografías tomadas en espacios públicos, en donde el tema principal sea las personas y que exista un momento que sea espontáneo, o sea, que no sea un momento fabricado. La gente que, por ejemplo, realiza retratos en la calle no está practicando street photography propiamente, porque está guiando al sujeto, está basando las situaciones para poder tener una fotografía ideal, no es un momento espontáneo. La presencia de las personas en la foto de calle puede ser de manera directa, o sea, a una persona propiamente hablando, completa, a una parte de la persona, una parte de su cuerpo, sería su brazo, su pierna, su cabeza nada más, o algo que genere un contexto en donde te indique que existe una presencia humana y que es el tema central de la foto. Pero también puede ser de manera indirecta, sombras, reflejos, siluetas, ese es en donde entra la parte creativa y que define este género como algo más artístico y diferente. Por ejemplo, la fotografía documental, no nada más se trata de alzar la cámara y tomar la fotografía en una calle en donde de manera prácticamente accidental pasa una pequeña persona en la parte de caminando por el fondo de la calle, sino que ese sujeto tiene que ser nuestro tema principal. Se puede y se vale aislar al sujeto, no tiene que ser forzosamente un cúmulo de personas que no estén haciendo algo concreto. Podemos intentar aislarlo utilizando ciertas cuestiones más creativas, como por ejemplo composición con regla de los tercios, líneas guía, puntos de fuga, etc. Se pueden incorporar otro tipo de elementos de otros géneros fotográficos como de arquitectura, etc. a la fotografía callejera, pero los requisitos prácticamente son tomados en espacios públicos, que la persona sea el tema principal de la foto y que sea un momento cándido o espontáneo. No podemos intervenir en lo que está ocurriendo. Podemos hacer la foto de un sujeto aislado, podemos llenarlo con el contexto, eso ya dependerá del estilo fotográfico de cada quien. Para empezar, lo único que es importante es tener en cuenta 2 cosas. Uno, que tienes que tener una cámara, no tiene que ser una cámara grande, puede ser una cámara compacta, puede ser tu celular. Y 2, salir a la calle a hacer foto, ¿no? Esas son las 2 cosas. Normalmente o compramos mucho equipo y no sabemos qué hacer con él, o nos empezamos a llenar de autores
y en realidad nunca ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces la mejor escuela que existe para una fotografía tomada en espacios públicos es salir a la calle y hacerlo. Es normal que empiecen sintiéndose un poco intimidados por la situación, de quién va a pensar la persona si nos atrapa tomándole una fotografía, etcétera. Bueno, eso con la práctica y un poco de experiencia vas a empezar a saber lidiar con ese tipo de situaciones. Pero para ello también es importante revisar algunos otros autores. Están los autores clásicos que son totalmente autoridad en este género, como por ejemplo Bresson, Winogrand, ese tipo de autores, Koudelka, ese tipo de autores son clásicos y son insignes en este tipo de fotografía, pero también hay autores contemporáneos que son muy buenos. Una de las mejores fuentes para eso pues, son los medios digitales. Instagram, por ejemplo, tiene a Jonas Rask, a Sam Tucker, a Lynn Taro. A mí en lo particular, creo que como manera didacta es bastante bueno. Se llama Eric Kim, Tatsuo Suzuki, Daido Moriyama, etc. O sea, podemos incluso dividir la escuela de la street photography en dos corrientes diferentes, que es la versión occidental, la versión oriental, y son dos conceptos totalmente diferentes de la foto. Está la fotografía más elegante, como por ejemplo la fotografía de Saul Leiter, y está la fotografía que es un poco más sucia, que incluso pueden rayar como en partes de snap photography, que literalmente es subir tu cámara y tomar una fotografía, pero dándole un sentido de street, como por ejemplo de Daido Moriyama. Entonces son dos escuelas diferentes, son dos concepciones distintas del mismo género que es street photography, y poder aprender de los dos creo que es bueno para poder incrementar los conocimientos y la técnica. Tips para poder hacer street photography. El primer tip que les puedo dar es acostúmbrense a su herramienta. Su cámara en realidad son sus ojos. Si lo que ustedes ya están viendo les gusta, esto en realidad solamente es una herramienta para poder captarlo. Como parte del ejercicio diario, acostumbrarnos a la herramienta está acostumbrarse a una distancia focal. La distancia focal, para resumirlo un poco, sería el ángulo o el campo de visión que tiene tu lente o tu cámara. Acostumbrarse a una distancia focal que sea fija, que sea constante, te va a ayudar primero a entender cómo vas a componer tu foto y acostumbrarte a ella. Te va a ayudar a que movimientos que son más llamativos ante el ojo de las demás personas, como tener que incorporar la cámara al nivel del ojo y poder tomar una foto, ya no lo hagas y puedas tomar fotografías a nivel de la cintura o desde el pecho sin necesidad de estar viendo tu cámara o tu visor o tu pantalla, y poder componer de esa forma te ayuda a pasar desapercibido. Solamente practicando y disparando mucho con la misma distancia focal te terminarás acostumbrando. ¿Cuáles son las distancias focales recomendables? 28 milímetros es bastante amplio, pero te ayuda a poner contexto en la foto. 35 milímetros, que es lo más parecido al campo de visión del ser humano. O 50 milímetros son las tres distancias focales más usadas, por ahí 40 milímetros. Y el segundo tip sería el proceso de selección. La naturaleza del street photography radica en compartir lo que estamos nosotros haciendo. Seleccionar las fotografías y tener un buen autocriterio para poder identificar de las fotos que tomamos cuál sí y cuál no vale la pena también es fundamental. Para poder hacerte de un autocriterio vale muchísimo la pena investigar y documentarse el trabajo de otras personas. Saber por qué un día que tú sales a caminar y regresas a tu casa con 500 fotos puede ser que ninguna haya valido la pena. Si 2 valieron la pena, 1 valieron la pena, entonces el día completo habrá valido la pena. Tienes que entender que estás trabajando con material humano, que aparte es espontáneo, del cual tú no puedes intervenir ni manipular, y que habrá veces en que podrás regresar a tu casa con 10, 15 muy buenas fotos o ninguna y no pasa absolutamente nada. El criterio para poder seleccionar las fotos tiene que empezar con uno mismo. Generar un autocriterio también es básico para compartir el trabajo. Aprovechando ahorita el tiempo de contingencia, salir a la calle a hacer fotografía todavía no es muy buena idea, pero de las cosas que podemos empezar a hacer es, si tú vas apenas empezando en fotografía, agarra tu herramienta de trabajo, tu cámara, y ponte primero a practicar los aspectos básicos, ¿no? Familiarízate con el control de tu cámara para no perder tiempo cuando salgas a la calle en estar viendo qué ajustes vas a tener. Familiarízate con los modos semiautomáticos de tu cámara, lo puedes hacer desde tu casa. Aprende cómo funciona la luz
para que también cuando tú ya salgas a tu casa sepas cómo poderla medir, cómo obtener los resultados en sombras, reflejos, siluetas, etc. Ya una vez que termina la contingencia, participa en las caminatas fotográficas. Hay grupos como el nuestro, el de Flagrante Colectivo, que organiza caminatas mensuales. Normalmente ponemos algún tema específico para que siempre lo tengas en la cabeza, por si te falta un poco de creatividad o ese día estás un poco bloqueado, sepas o tengas algún objetivo en mente. Pero participar de las caminatas es una muy buena herramienta para conocer otras personas que también hacen esto y empezar a practicar un poco más. Pero no te tienes que esperar a que exista una caminata. Puedes empezar a documentar parte de tu vida diaria. Por eso es importante que tu equipo se adapte a tus necesidades. Si para ti, para evitar el pretexto de que es que no tengo cámara conmigo, no voy a hacer foto, necesitas comprarte un teléfono que tenga una cámara decente o una cámara compacta para que siempre lo tengas en tu bolsillo, hay opciones muy buenas que son económicas y que te impiden quitarte ese pretexto de que no lo traes contigo para no estarlo haciendo. Entonces, ahorita no importa si estás confinado en tu casa, puedes de cualquier forma ponerte a practicar en eso, o si ya tienes material, si tú ya has salido a tomar fotografías, normalmente todos tenemos un archivo fotográfico que no hemos tocado en mucho tiempo. Ponte a seleccionar tus fotos, ve cuáles son las que sí o cuáles son las que no valen la pena editar. De las que sí editas, ve cuáles son las que valen la pena publicar y empieza a experimentar con otros estilos de edición. Si te gusta la fotografía en blanco y negro y alguna vez intentaste hacer fotografía a color, este es el momento para que aprendas a editar a color, o viceversa. Si solamente disparas a color y te llama la atención la fotografía en blanco y negro, también practícalo. Son dos escuelas completamente diferentes de fotografía, siguen diferentes reglas. Entonces, este es el momento, estando en casa, de informarte, de aprender, de practicar, para que cuando después tengas la oportunidad de salir a la calle, pongas en práctica todo lo que has estado aprendiendo.